Dice Morna Simeona que nosotros podemos apelar a la divinidad que conoce nuestro diseño personal para sanar todos esos pensamientos y memorias que nos tienen atascados en este momento. El doctor Len, acá cuenta una anécdota, ¿no? Que había viajado a Texas para pasar unos días con Joe Vitale, ¿no? Y Joe Vitale lo fue a buscar al aeropuerto y comenzaron a hablar de la vida, de Dios, de los programas, de la limpieza y todo esto. Y el doctor Len le preguntó a Joe Vitale qué había estado haciendo esos días y él le dijo, hay una película donde un personaje dice, algunas personas están despiertas y viven en un constante estado de asombro. Estoy bastante cerca a ese estado, dije. Tengo magia y milagros y me siento regocijado por la vida. Cuéntame más, le dijo el doctor Len. Entonces le conté acerca de el nuevo coche que se había comprado, el Joe Vitale, ¿no? Le contó que el nombre del coche era Francine y también le contó que había participado en un show de televisión con Larry King, que había aparecido en la película del Secreto, sobre el éxito de sus libros, ¿no? Después de unos pocos minutos, el doctor Len se dio cuenta, ¿no?, de que él simplemente estaba borboteando energía. Entonces le pregunta al doctor Len a Joe Vitale, ¿qué piensas que es diferente ahora que tomaste tu primer entrenamiento de Ho'oponopono? Y él dijo, lo que hice ahora es que dejé de controlarlo todo. Estoy liberando, todo lo que hago es limpiar y borrar con la firme intención de llegar a cero. Bien, el doctor Len le dio una palmada en el hombro, se sonrió, al reconocer que él sentía que eso era bueno para él. Empezaron a caminar hacia el coche y cuando llegaron al coche, el doctor Len le dijo, ¿no?, que tenía que amarlo todo, que amarlo todo era una de las claves, ¿no?, de Ho'oponopono. El doctor Len me pidió, ¿no?, porque iban caminando, llegaron a un café y me pidió que me sentara en una silla enfrente de dos señoras. Y me dijo, cuéntales a estas señoras sobre lo que haces. Les conté sobre mis libros, sobre la película, sobre cómo intentaba ayudar a las personas. Y el doctor Len dijo, diles cómo manejas los problemas. Y le dijo, en el pasado solo trataba de resolver problemas, ya sean los míos o los de otros, pero hoy los dejo en paz. Limpio las memorias que los han causado y mientras hago esto ellos obtienen la solución y yo estoy muy bien así, como cuando yo también la obtengo, ¿no? ¿Podrías darle un ejemplo a estas señoras?, le dice el doctor Len a Joe Vitale. Entonces Joe Vitale cuenta un ejemplo, ¿no?, acerca de su hermana. Mi hermana me frustraba. Ella ha estado por encima del bienestar, su hogar está destruido, ha perdido su identidad y más. Ella no es feliz y eso me frustraba. La he intentado ayudar enviándole dinero, libros, películas, para que las vea, y ella no hace ningún esfuerzo para cambiar. Pero ahora me di cuenta que yo no tengo por qué cambiarla, ¿no? ¿Y qué haces entonces? Y solamente trabajo en mí. Ahora entiendo que la vida que ella tiene no tiene nada que ver con lo que ella está haciendo. Es un programa o una memoria, ¿no? Es como si a ella la hubiese atrapado un virus, ¿se acuerdan que hablamos de los virus? No es su culpa en absoluto. Entonces me di cuenta que solamente tengo que limpiar. Como limpio, el programa será en mí y de ella también. ¿Y qué haces para limpiar? Todo lo que hago es decir te amo, lo siento, perdóname, por favor y gracias. Una y otra vez. El doctor Len nos aclaró que la simple frase te amo incluye los 3 elementos que pueden transformar cualquier cosa.
Él dijo que los 3 elementos que incluyen la frase te amo son gratitud, devoción y transmutación. Y procedí a explicar lo que yo pensaba que sucedía. Las frases son como palabras mágicas que abren la combinación del cerrojo del universo. Cuando digo las frases, estoy abriendo mi ser a la divinidad y le permito limpiar, borrar todos los programas que me impiden estar aquí y ahora. Bueno, al Dr. Len le gustó, como Joe Vitale había explicado el Ho'oponopono a estas señoras, y dijo, decir que es como alguien que lo atrapó un virus es exacto. Es un programa que está en el mundo y que nos ha atrapado. Es como el virus, ¿no? El virus del coronavirus. Vieron que los virus nos atrapan, ¿no? Bien. Cuando alguien lo tiene y notas que tiene el virus, es porque tú también lo tienes. O sea, si yo me doy cuenta que el otro tiene un virus, es porque también lo tengo yo. Si no, yo no me daría cuenta que el otro lo tiene, ¿no? Esto es muy simpático y es lo que no queremos ver, ¿no? Pero la idea es tomar 100% de responsabilidad cuando me limpio a mí mismo y limpio ese programa en todo lo demás. Entonces, hay tantos programas, dice el Dr. Len, son como hierbas malas tapando el estado cero, que tenemos que limpiar más de lo que podríamos imaginarnos. Las señoras que estaban ahí sentadas en el café parecía que estaban comprendiendo, ¿no? Todo lo que queremos, cualquiera de nosotros, es ser amados, dijo. Tú, yo, los perros, todos. En una oportunidad, el Dr. Len sacudió mi cabeza explicando que la única elección en la vida es limpiar o no limpiar. No hay otra opción. O estamos en las memorias o estamos en la inspiración. Siempre le digo a las personas, dice Joe Vitale, que tienen la elección para vivir de la inspiración o no. ¿Ven? Esa es la verdadera elección que podemos tomar. Te parece como el curso de milagros. Puedo elegir al ego o al Espíritu Santo. Es lo mismo. Yo siempre digo, para mí todo es lo mismo, ¿no? Pero bueno, las personas piensan que las cosas son diferentes. Nosotros tenemos que, todo tiene que ser diferente. Pero fíjense, yo creo que tengo muchas elecciones que tomar en mi vida, pero es que en realidad la única elección es con quién las hago. O sea, si las hago desde mi personaje, o sea, desde las memorias, ¿no? Atrapado por mis memorias inconscientes, o las hago desde la divinidad, o sea, desde el espíritu. Cuando yo digo, no sé, no tengo ni idea y me dejo llevar, es que las cosas me salen bien, o como tienen que salir, quizás no bien para mi ego, pero para mí, para la divinidad sí, ¿no? Entonces, ese es el único libre albedrío que tenemos. Si hago lo que me viene por inspiración, todo va a estar bien. Si no lo hago y me dejo llevar por las memorias, todo va a estar mal, voy a tener problemas, ¿no? Cuando la inspiración llega, simplemente actúas, le dice el Dr. Len. No piensas, no intelectualizas. Entonces, si me pongo a intelectualizar es porque estoy comparando la inspiración con algo, ¿no? Y ya me metí otra vez en una memoria. Solo tienes inspiraciones y actúas de acuerdo a ellas, sin pensar. Entonces, dice Joe Vitale, esa idea me sacudió la cabeza. Ahora comprendo que el libre albedrío solo quiere decir es elegir las memorias o elegir la inspiración. Entonces el Dr. Len le da un ejemplo de que cuando estamos en el estado cero, no podemos hacer otra cosa más que simplemente estar en ese estado y hacer lo que venga a hacer. Eso es todo. Es como si estuviéramos en una gran sinfonía, dice el Dr. Len. Cada uno de nosotros tenemos un instrumento para tocar. Yo tengo uno y los demás tienen otro instrumento. Nadie tiene el mismo instrumento. Para que el concierto funcione, cada uno tiene que tocar su propio instrumento y disfrutarlo. Y es necesario que cada uno toque su parte, en su propio sitio.
no en el del otro. Por eso fíjense en qué importante que es ocupar nuestro lugar, ¿no? Nos metemos en problema cuando no estamos tocando nuestro instrumento, o cuando comparo mi instrumento con el del otro y pienso que el instrumento que toca el otro es mejor que el mío, ¿no? Eso son memorias. O sea, la comparación son memorias. Querer ser mejor que otros o sentirme que soy peor que otros son memorias. Bien, así que cada uno tiene su papel que le es propio.